A primeros de este mes próximo vamos a comenzar una nueva edición de un taller de autoestima completamente transformado. Lo hemos llamado Autoestima Explosiva, porque nos vamos a centrar especialmente en la parte práctica de la autoestima, de forma que sea un taller muy fácil de hacer y que rápidamente se vean los resultados en la transformación de la persona. Si estás atravesando por una relación tóxica, si encuentras que la vida no tiene sentido para ti, si te cuesta trabajo realizar esos sueños que te habías planteado, este taller de autoestima explosiva es para ti. Si estás interesado, puedes dirigirte a antoniodevicente24@gmail.com. Como os había comentado, el tema de hoy es la ley del hielo de los narcisistas. La ley del hielo, algunas personas, yo creo que la mayoría de las personas saben a qué nos estamos refiriendo. La ley del hielo son esos silencios que provoca bien sea el narcisista, bien sea el psicópata. Aunque si habláramos claramente, habría que decir que la ley del hielo en realidad la practicamos todos, ¿no? Porque ¿quién es la persona que en algún momento no ha tenido una discusión y ha estado sin hablar varios días a la persona con la que ha discutido, ¿no? Ese no es un comportamiento correcto, aunque nosotros lo justifiquemos diciendo, no, es que no hablo porque estoy enfadado, es que no hablo porque estoy enojado, pero no, o sea, normalmente cuando uno no habla es porque quiere de alguna forma castigar a la otra persona por esa conducta que la otra persona tuvo, o por algo que dijo, o por algo que no nos gustó, o algún tema, porque lo normal es que si yo tengo una discusión con mi pareja, es que, puedo tener un primer momento de distanciamiento para enfriar los ánimos, para tratar de calmarme, para tratar de serenarme, pero bueno, para eso es suficiente con que pase de un día para otro. Al día siguiente uno ya está calmado y al día siguiente uno puede ir a su pareja y decirle, oye, si fue uno el que cometió el error, pues decir, oye, perdóname por esto que te dije. Si fue la otra persona, pues decirle, oye, por favor, no me digas estas cosas porque sabes que me molestan, que me duelen y que me hacen daño, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones todos lo hacemos, que intencionadamente prolongamos esa situación de enojo, de enfado, de silencio, de no hablar con la otra persona durante varios días, y estamos varios días enojados con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, no les contestamos a sus mensajes, no les respondemos cuando nos hablan, hacemos como que no escuchamos lo que nos dicen. Eso lo hacemos todos. Lo que ocurre es que lo hacemos de una forma prácticamente involuntaria y es de un plazo muy breve, de forma que nuestra pareja o nuestros hijos comprenden un poco que uno está en esa situación y no le dan importancia, ¿no? O la importancia es mínima. Todo cambia cuando esa técnica se emplea de una forma intencionada para causar daño, para producir la destrucción de la otra persona, para producir la destrucción de la autoestima, que es lo que ocurre cuando son el narcisista o el psicópata o cualquier personalidad tóxica las que utilizan esta técnica. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Esta técnica tiene un daño sobre la otra persona gigantesco, sobre todo cuando se utiliza con esa finalidad, con ese carácter de hacer daño y de destruir, de manifestar el dominio, porque la diferencia que hay entre el narcisista o el psicópata y el resto de las personas, o las personalidades tóxicas, vamos a hablar en general, porque también hay manipuladores que sin ser narcisistas también lo utilizan de esa manera, que la diferencia es que en el caso de ellos no es simplemente manifestar un enfado, no es simplemente manifestar una diferencia de opiniones, sino que lo que buscan es causar daño, tomar el control, y que muchas veces esta ley del hielo, este castigo que se inflige a las personas,
no está ni siquiera justificado, o sea, ni siquiera ha habido una discusión, simplemente es porque el narcisista de repente encuentra que algo no está como él quiere, que de repente él ve una conducta que no era la conducta que él deseaba que tú tuvieras, o simplemente que ve que tu personalidad es fuerte, que tú tienes unas ideas propias y quiere castigarte por ello. Entonces el narcisista siempre emplea la ley del hielo como una forma de castigo, una forma de humillación, una forma de tomar el control de la situación, de destruir la autoestima de la persona y al final de ir hundiéndola poco a poco en un pozo, entre otras técnicas de manipulación. Una de las más utilizadas es esta de la ley del hielo. Pero vamos a analizar por qué es tan dañina esta ley, por qué esta técnica de manipulación, esta estrategia que sigue el narcisista, por qué produce tanto daño. En primer lugar, tendríamos que decir porque causa un enorme estrés emocional y traumas. El hecho de que a una persona se la ignore, una persona con la que se tiene una relación afectiva, que de repente no se le preste atención, que de repente no se le haga caso, que de repente eso provoca un dolor en la persona, causa un estrés permanente, porque durante todo ese tiempo en donde no existe la comunicación, en donde está el silencio, una persona vive esa situación en estrés, vive esa situación con nerviosismo, con angustia. Me refiero a la persona que lo está sufriendo. Y esa angustia, ese estrés permanente, esa situación de zozobra, de no saber qué es lo que está ocurriendo, de incertidumbre, todo eso va provocando una destrucción de la autoestima y de no saber uno realmente qué está ocurriendo, no saber si va a haber otra consecuencia, no saber si esa persona va a romper la relación con nosotros, no saber si después nos tiene reservado algún otro tipo de castigo. Todo eso va creando una incertidumbre, un estrés emocional, un estrés vital que hace que esa persona vaya sufriendo y se vaya desmoronando. En segundo lugar, porque genera un enorme sentimiento de tristeza. La persona a la que se le aplica la ley del hielo, una de las consecuencias casi inmediatas que ocurre es que le desaparece por completo toda alegría, toda gana de hacer actividades, le desaparece toda chispa, toda proactividad, y lo que ocurre es que generalmente cuando se aplica la ley del hielo son pequeñas depresiones que se van provocando en la persona, que con el tiempo y con la aplicación reiterada de esta técnica van produciendo una depresión mayor, van produciendo un decaimiento en el ánimo de la persona, van arrastrando a la persona a la apatía, a la inactividad. Eso provoca un daño enorme porque se están aprendiendo una serie de conductas de respuesta que es ante esa situación deprimirse. Y eso es una conducta que es una conducta aprendida y que después cuesta mucho trabajo eliminar. En tercer lugar, aplicar la ley del hielo a una persona le provoca sentimientos de ira, de miedo, de culpa, una cantidad de emociones negativas que a la persona le cuesta mucho gestionar. En primer lugar, le provoca ira porque la persona dice, bueno, pero ¿por qué me está haciendo esto? ¿Qué es la razón que tiene para castigarme de esta manera? ¿Por qué no me habla? Porque, como os comento, en muchas ocasiones se aplica la ley del hielo y la persona que la sufre no sabe por qué se le está aplicando. Simplemente el narcisista, el psicópata, ha decidido mantener silencio por algo que a él se le ocurrió, por algo que él vio, por algo que él pensó, o simplemente por el hecho de hacer daño y de provocar dolor en la persona. En principio nos provoca ira porque no entendemos esa justificación, no entendemos por qué está haciendo eso, no entendemos ese silencio, porque la relación entre dos personas es comunicación. Si no existe la comunicación, no existe relación. Entonces nos provoca esa sensación que no encontramos justificación y la primera reacción, por supuesto, es la ira y decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me está maltratando de esta manera? Pero al mismo tiempo también provoca miedo porque tenemos esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la relación? ¿Será capaz de romper por esto que no sé qué es lo que ha ocurrido, pero sé que no me habla? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Será que va a romper la relación? ¿Será? Y claro, cuando una persona ya tiene dependencia emocional de la otra persona, eso le causa inseguridad, le causa miedo, le causa zozobra, le causa dudas y después también provoca un enorme sentimiento de culpa. Porque alguna persona me hablaba de que comentáramos el tema de la culpa que sufren las víctimas de los narcisistas. Este es una de las técnicas que más culpa provoca, más sentimiento de culpa provocan las víctimas, porque la víctima no sabe qué es lo que ha ocurrido, pero siempre al final, como no encuentra ninguna razón, termina pensando que la causa es ella misma o él mismo, la víctima, piensa que él es el causante de esa situación, porque
como al narcisista existe esa disonancia cognitiva, se le tiene en un altar, siempre uno dice, bueno, por algo lo estará haciendo, ¿qué será lo que yo he hecho? Y uno empieza a analizar toda su vida y empieza a analizar todas esas circunstancias que han ocurrido justo antes para ver cuál ha sido el desencadenante. Y uno empieza a analizar, dice, ¿será porque he hecho esto? ¿Será porque he hecho esto otro? Y siempre culpándose a uno mismo, siempre pensando que el desencadenante de ese silencio, que el desencadenante de ese castigo que nos están causando, es algo que yo he hecho, algo que he hecho mal o algo que no he hecho, porque a lo mejor él esperaba que yo lo recibiera de tal manera, o él esperaba que yo hubiera hecho tal otra cosa, o esperaba que yo hubiera hecho tal trámite que él me había encargado y que a mí se me olvidó de hacer. Uno empieza a dar vueltas a la cabeza, pero en realidad lo que uno tiene es un sentimiento de culpa que se va arraigando en la persona, porque ocurre igual que con el miedo, y con la inseguridad, que es que a medida que se va sucediendo estas técnicas una y otra vez, estas leyes del silencio, estos silencios que se van provocando progresivamente y con mucha frecuencia, lo que ocurre es que se va interiorizando ese sentimiento de culpa, y por eso las víctimas de los narcisistas y de los psicópatas siempre terminan teniendo unas sensaciones de culpa tremendas. Es una de las cosas difíciles con las que luchar, es esa sensación de culpa que tienen las víctimas y que no son capaces de librarse de ella porque sienten que son ellos los culpables de todos los problemas que existen en la relación, y todo eso viene de estas técnicas de manipulación que van inculcando esa sensación de que uno es el responsable de lo que está ocurriendo, cuando uno en realidad no tiene absolutamente nada que ver, y el narcisista en la mayoría de las ocasiones lo ha hecho sin ninguna justificación y sin ninguna razón. En cuarto lugar, todo esto que estamos comentando, estas tres cosas que hemos hablado anteriormente, estos tres efectos, provocan, por supuesto, un tremendo estrés psicológico en la persona. Cuando decimos que estas técnicas son muy destructivas, precisamente son por eso, porque ese miedo, ese estrés, ese sentimiento de culpa, esa zozobra, esa angustia, esa depresión, todo esto son todo cosas negativas que van machacando, atacando a la persona, la van derrumbando, la van hundiendo, y todo eso provoca un estrés psicológico, una carga mental que la persona llega a un momento en que no es capaz de hacer frente. Las víctimas de los narcisistas y de los psicópatas siempre relatan esas situaciones en las que no saben qué hacer, las que se encuentran. Todo esto provoca en realidad indefensión aprendida, indefensión psicológica. Y esa indefensión psicológica se produce por este estrés, porque llega un momento en que uno ya no sabe qué hacer. Uno trata de hacer una cosa y falla, trata de hacer otra cosa y falla, y llega un momento en que no sabe qué respuesta dar. Esto es exactamente lo mismo que los experimentos que se hacían con los perros para causarles indefensión aprendida, que era que podían emitir cualquier respuesta, pero esas respuestas eran inútiles y no tenían ninguna correlación con los resultados que se obtenían posteriormente. Eso mismo es lo que hace el narcisista con las personas, y esta técnica de la ley del hielo es una de las técnicas más destructivas que hay, porque ataca todos esos factores, porque incide en todos esos factores, causando un estrés enorme y una destrucción de la persona terrible. En quinto lugar, todo esto, aunque parezca sorprendente, provoca transformaciones y cambios en el cerebro de la víctima. Una cosa que puede parecer sorprendente, pero siempre hemos hablado, en muchas ocasiones hemos hablado, cómo la parte psicológica termina teniendo efectos en el interior de la mente de la persona, cómo todas estas situaciones terminan alterando los neurotransmisores, cómo las emociones negativas terminan afectando a los neurotransmisores. Pues igual que hemos dicho que las emociones positivas terminan mejorando a la persona, las emociones negativas, como todas estas que hemos ido comentando, terminan afectando a la persona, y se ha comprobado que en la corteza cingulada anterior se producen una serie de transformaciones cuando se aplica esta ley del hielo. Esto se ha experimentado y se ha investigado correctamente, y se sabe que ocurre eso. Por eso, muchas veces cuando la víctima dice es que soy incapaz de salir de esta situación, es que soy incapaz de tomar estas pequeñas medidas que... Se ha apagado la cámara, son incapaces de tomar esas pequeñas medidas, dar esos pequeños pasos de los que estamos hablando, pero en muchas ocasiones eso ocurre porque su mente se ha cambiado, su mente se ha transformado por culpa de todas estas manipulaciones y de todas estas presiones que el narcisista ejerce sobre la persona. Pero en realidad lo que nosotros nos podemos preguntar es que, ¿qué es lo que realmente pretende el narcisista
aplicando la ley del hielo. O sea, ¿a dónde quiere llegar? Porque ¿de qué le sirve causarnos todo este daño? ¿De qué le sirve provocar esta destrucción tan enorme sobre la persona? Si tú amas a una persona, si tú quieres a una persona, lo lógico es desear lo mejor para esa persona, desear que le vaya bien, que sea feliz, que esté contenta. Y sin embargo, ¿por qué el narcisista y el psicópata? ¿Por qué actúan de esta manera, causando tanto daño, destrozando tanto a la persona? Pues en primer lugar, porque el silencio es un instrumento tremendo de manipulación y de castigo. El narcisista, lo hemos dicho muchas veces, no ama a nadie, el psicópata tampoco ama a nadie. Son personajes que están vacíos, que no tienen amor, que no tienen, la única finalidad que tienen en su vida es controlar a los demás, sentirse poderosos con esa capacidad que tienen de manipulación y de causar daño, sentir que ellos son tan importantes, tienen tanta capacidad de maniobra que son capaces de provocar el dolor, porque provocar alegría, felicidad, es relativamente fácil con lo complicado que es destruir a una persona, destruir la autoestima, hundir a una persona en lo más profundo. Eso sí es realmente difícil y es donde ellos disfrutan, porque eso es lo que les da auténtico poder. La segunda razón por la que lo utiliza el narcisista es porque el silencio es un arma de control tremenda. El silencio puede conseguir cosas que no se consiguen ni con gritos, ni con razones, ni siquiera con la fuerza física. El silencio es tan destructor, tan doblegador de la voluntad, que al final pueden conseguir cosas que de otra manera no pueden conseguir, y entonces se transforma en una de las formas de abuso más potentes que hay, porque les permite a ellos controlar la situación, les permite doblegar a la persona y al mismo tiempo la destruyen, la hunden, de forma que queda a su disposición, queda a disposición del narcisista, porque esa persona pierde la voluntad de forma prácticamente completa. En tercer lugar, aplicar el silencio pretende fundamentalmente anular a la persona y herirla. Porque en el fondo esto que os comento, el narcisista lo que pretende es ir destruyendo a la persona para tenerla a su disposición, para controlarla, para sentirse satisfecho, para sentirse dominador, para tener esa sensación de decir, con esta persona puedo hacer lo que quiero, puedo manejarla como a mí me da la gana porque la tengo bajo mi control, obedece mis órdenes y hace todo lo que yo digo. Si yo quiero que sufra, sufrirá. Si yo quiero que salte, saltará. Si yo quiero que se humille, se humillará. Y esa es la satisfacción que tiene el narcisista, aunque realmente parece enfermizo, realmente es enfermizo, pero realmente así es como funcionan los narcisistas y los psicópatas. También el silencio provoca resentimiento. Siempre hemos dicho que los narcisistas buscan el combustible negativo. El combustible negativo es esa respuesta emocional que da la persona, ese interés o ese afán de resistirse ante la manipulación, lo que hemos dicho que se provoca en un primer momento, que esta manipulación, esta ley del silencio provoca la ira. Eso en realidad, la ira, es una de las cosas que más enriquece o que más fortalece o que más satisface al narcisista, porque ese es su combustible negativo. Cuando tú reclamas, cuando tú protestas, cuando te revuelves en contra de esa manipulación, es cuando él se siente poderoso, porque ahí él puede machacarte, puede presionarte. Para el narcisista lo peor que hay es que llega un momento en que tú ya no tengas fuerza ninguna, que ya te quedes absolutamente inane, que ya no tengas ninguna capacidad de respuesta. En ese momento es cuando se produce el descarte, cuando ya saben que no pueden sacar nada de ti. Sin embargo, cuando tú sí tienes capacidad de protestar, de reclamar, por eso siempre decimos que la mejor solución con el narcisista no es confrontarlo, no es enfrentarse con él, no es discutir, porque eso lo nutre. La mejor solución es marcharse, dejarlo solo, que se quede sin nada, que lo pierda todo. Y la única forma de que lo pierda todo, que pierda a su víctima, es marcharse y dejarlo solo. Uno de los fundamentales elementos que utiliza el narcisista para poder aplicar el contacto cero y que tenga su efecto es que tiene tres factores fundamentales. El primero es que las personas en general, como se genera esta dependencia emocional, esta dependencia del narcisista, la víctima necesita la atención del narcisista. Por eso, cuando la persona aplica el silencio, se rompe esa fuente de atención y la persona se siente insegura, se siente que le falta algo, se siente incompleta, porque el narcisista sabe
que la atención es una de las necesidades que tiene esa persona. En segundo lugar, que se crea el sentimiento de culpa, que la persona tiene la sensación de que algo se hizo mal. Y en tercer lugar, que tenemos la sensación que nosotros hemos provocado una herida al narcisista, que hemos sido nosotros en realidad los causantes de ese daño que hemos provocado al narcisista. Todo esto lo que hace es incrementar cada vez más la dependencia emocional. Todas estas ausencias lo que hacen es fortalecer, porque se está produciendo, siempre hemos dicho, la táctica tradicional o el mecanismo que utilizan los narcisistas es el refuerzo intermitente, el estar castigando, castigando, castigando y de vez en cuando dar un caramelo, dar un chuche, dar una cosa buena, mostrarse como eran antiguamente en la época dorada. Ese pequeño refuerzo, esa alegría que te dan de vez en cuando entre tanto castigo, entre tanta humillación, eso es lo que te engancha. Eso es lo que se ha estudiado en psicología reiteradamente, la escuela conductista lo ha estudiado muy a fondo y eso es lo que crea este tipo de adicciones por el narcisista, este tipo de dependencia emocional. Se ha estudiado en diferentes trastornos como obsesivos compulsivos, como en diferentes trastornos se ha observado que este refuerzo intermitente es el arma más potente que hay para crear adicción en las personas. El abusador, el narcisista, disfruta al sentirse con ese poder, al sentirse que es deseado, que es necesitado, que está generando esa necesidad en la persona y por eso es lo que le hace que reiteradamente vuelva a emplear la misma táctica porque está observando esos dependencias, esos incrementos del interés que despiertan la persona al aplicar este tipo de técnicas y después, una vez que termina esa técnica, dar un pequeño premio, dar una especie de agradecimiento, primero te provoca mucho dolor y después viene y te da un dulce, te da un beso, te dice, uy, cariño, pero sin embargo no dice nada del contacto cero, no dice nada de la ley del hielo, no dice nada de por qué estuvo en silencio, no da explicaciones ninguna, porque te quiere dejar en la duda. Fijaros que después de que ocurren estos periodos de ley del silencio, de estarse callado y no decir nada, no pide disculpas ni da ningún tipo de explicación, simplemente continúa con la vida normal. Y ahí normalmente cuando se cierra ese proceso, normalmente suele tener algún tipo de relación sexual, por ejemplo, intensa, que te premie de alguna manera, suele venir y darte un beso, suele traerte algún regalo, pero sin explicación, sin decirte es por esto, es porque hice esto mal, es porque te he castigado. No, simplemente te lo da porque lo que te está dando es un refuerzo que ocurre de una manera intermitente e incontrolada, de forma que tú no sabes cuándo puede ocurrir eso, y eso es precisamente un mecanismo de enganche y de sumisión. Eso provoca que la persona necesite cada vez más de la presencia del narcisista, provoca que se aumente, se incremente esa dependencia emocional que se tiene con el narcisista y crea cada vez mayor debilidad, mayor dependencia en la víctima. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.